Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Hola a todos, y bueno, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a presentar, vamos a hablar sobre la historia y propiedades psicométricas de los test psicológicos, ¿no? Bueno, quien les habla es la estudiante Gilda Milagros Ortiz García. En este video vamos a hablar Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. algo que usamos muchísimo en psicología, ¿no? Pero que a veces damos por sentado, ¿no? Que es la evaluación psicométrica. La evaluación psicométrica es básicamente la forma científica que tiene la psicología de medir cosas que no se ven, A eso se le llama estrategia. como la inteligencia, la personalidad, las habilidades u otros síntomas emocionales, ¿no? Pues claro, no podemos sacar una regla, ¿no? Y medir la ansiedad, ¿no? U otros, como dije, síntomas emocionales en centímetros, ¿no? Entonces, lo que hace la psicometría es crear test métodos, ¿no? Que permiten medir estas características, ¿no? De forma válida, confiable y justa, ¿no? Dicho de una forma simple, es el puente entre la teoría psicológica y las decisiones reales, como un diagnóstico, una evaluación o una selección de personal, ¿no? Este muchacho me llena de orgullo. Bueno, en este video vamos a recorrer cómo empezó todo, cómo fueron evolucionando los tests y por qué hoy en día es tan importante que estén bien construidos, ¿no? ¿Para qué o qué? Y bueno, para entender de dónde salen los test psicológicos, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, al siglo XIX. En esa época la psicología estaba luchando por algo muy importante, ¿no? Era ser reconocida como una ciencia. Y para ser una ciencia no alcanzaba con observar o reflexionar, ¿no? Había que medir. Aquí aparecen dos personajes claves e importantes, ¿no? Ernst Weber y Gustav Fechner. Ellos desarrollaron la psicofísica, ¿no? Que estudiaba cómo los estímulos físicos como la luz, el sonido, se relacionaban con las emociones, con lo que sentimos. Gracias a ellos se demostró algo fundamental. Lo psicológico también podía medirse, ¿no? Aunque no se vea. Después, otro personaje muy importante fue, y que también es considerado el padre de la psicometría, es Francis Galton. Galton se interesó en algo que hoy nos parece muy obvio, ¿no? Pero en ese entonces, en ese momento, no lo era. Y era las diferencias individuales. Él empezó a medir la reacción, ¿no? Habilidades sensoriales u otras capacidades, con la idea de que las personas, no todos somos iguales, ¿no? Que las diferencias se pueden estudiar científicamente. Aunque en ese momento todavía no se hablaba de la confiabilidad ni de la validez como hoy en día lo hacemos, ¿no? Lo que sí se logró fue algo clave también, ¿no? Que era sentar las bases de cómo empezar a medir la mente de manera científica. Y bueno, para terminar, ¿no?, mi parte del video. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Aunque en ese momento o en ese entonces todavía no existían los test psicológicos como conocemos hoy en día, pasó algo mucho más importante o algo muy importante, ¿no? Se empezó a entender que la mente sí se podía medir, que esa medición no es perfecta y siempre tiene un margen de error, pero que aún así puede ser científica y útil, ¿no? Si se hace con mucho cuidado y método. Mi momento ha llegado. Hola, mi nombre es Juliana Nicole. El día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre la historia de la psicometría y para eso vamos a conocer
el nacimiento de los test psicológicos. Para esto, en el siglo XX, la psicología dio un enorme paso porque pasamos de medir sensaciones a medir evaluaciones y funciones mentales complejas. Para esto, en 1905, Alfred Binet como Teodoro Simón crearon el primer test de inteligencia, con el fin de poder ayudar a niños con dificultades en el aprendizaje y poder reforzar estas áreas. Este test introdujo conceptos claves como la edad mental y la evaluación práctica del rendimiento cognitivo. Aquí aparecen los primeros intentos de validez del contenido, aunque había algunas disputas. Al final se llegó a un acuerdo. Pese a todo esto, hubo un gran avance hacia el marco teórico y el inicio formal para los test psicológicos. Eso sería todo. A continuación va a hablarles un poquito más sobre la historia de la psicometría mi otra compañera. Una eternidad más tarde. Entre las décadas de 1920 y 1940, la evaluación psicológica se expandió rápidamente, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Surgen los test Army-Alpha y Army-Beta, que los voy a mostrar en esta hoja. Esta de acá son el test Army-Alpha y Army-Beta. Están diseñados para evaluar a grandes grupos, lo que impulsó la estandarización, los baremos y las normas de comparación. En esta etapa se desarrolla el concepto de confiabilidad, que se refiere a la precisión y consistencia de las puntuaciones. Se introducen métodos como test reset, formas paralelas. La psiconometría empieza a consolidarse como una disciplina científica. Mi nombre es Mía y ahora yo les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos y la validez. Desde los años 1940 hasta los años 1970, la psicometría se fortaleció con modelos teóricos sólidos. Destaca la teoría clásica de los tests, que explica que toda puntuación observada es la suma de una puntuación verdadera más un error. También se desarrollaron pruebas emblemáticas como es el WIS, que es para medir la inteligencia infantil, y el MMP, que es para la personalidad. En esta etapa se define claramente las propiedades psicométricas, la confiabilidad, como la consistencia interna, y la validez, que entiende como la calidad de la interpretación de los tests. La validez incluye la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Un ejemplo sencillo de esto sería que la confiabilidad es que las flechas caigan juntas, y la validez es que caigan siempre en el centro del blanco. Ahora le paso a mi otra compañera. Hola, yo soy Rosemary Margot Sirena Aroquipa. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valiente! Y les voy a hablar sobre la modernización, aplicación y ética en cuanto a la evaluación psicométrica. Comencemos. Bueno, desde 1970 hasta la actualidad, la evaluación psicométrica ha tenido grandes cambios. ¿No? Esto gracias al avance de la tecnología, que nos ha permitido pues que surjan más teorías o enfoques. Y bueno, una de estas es la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Que a diferencia de las teorías, de otras teorías, estas se enfocan en analizar cada ítem de forma individual, no permitiéndonos así que tengamos una respuesta más precisa, ¿no? En cuanto a sus habilidades o características de nuestro evaluado. Y bueno, gracias a esto surgen pues los test adaptativos computarizados. Estos test pues son ajustables, ¿no? A la persona.
Esto, bueno, se pueden hacer preguntas más fáciles. Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. O más difíciles, según sus respuestas. Y también acortar el tiempo, ¿no? Haciendo que sea más fácil la obtención de los resultados. La evaluación en línea, también esto es más como para tener accesibilidad, ¿no?, a los test en situaciones de distancia, ¿no? Y bueno, los bancos de ítems son un conjunto de preguntas que se pueden combinarse para crear pruebas más personalizadas. Listo. Hoy también se enfatiza bueno, en cuanto a la aplicación, bueno, sabemos que la evaluación psicométrica hoy en día no se enfoca solo en obtener resultados más precisos. Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. O medir la precisión, sino también en la justicia, en la equidad. Y bueno, en este aspecto tenemos lo que es la validez intercultural. Es decir, que los test tienen que ser adaptados para un grupo cultural, o que sean para diferentes contextos culturales, y que estos no favorezcan a un grupo sobre otros. Bien, también tenemos la detección detección de sesgos. Esta mediante el análisis de funcionamiento diferencial. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la aplicación. Y bueno, en cuanto a la ética, sabemos que la evaluación psicométrica tiene una gran responsabilidad en cuanto a este aspecto, ya que pues incluyen un uso adecuado de los test. Es decir, que no podemos aplicar cualquier test, sino que tiene que ser un test pues adaptado a nuestro contexto, a nuestra sociedad. Y bueno, nosotros también tenemos que saber aplicar correctamente el test. Listo. También tenemos que proteger los datos de nuestro evaluado, ¿no? Esto en cuanto a la confidencialidad, nosotros no podemos brindar sus datos o mucho menos sus resultados. Y bueno, también tenemos que tener una buena interpretación profesional. Nosotros tenemos que saber interpretar sus resultados de una manera más clara y eficiente, ¿no? Y ser precisos también en cuanto a ellos. Eso sería todo en cuanto a mi explicación. Y nada, espero que lo hayan entendido. Hasta una próxima. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na, 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 come on.